Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a estar viendo un ejemplo de cómo podemos aplicar el diagrama de clases a un problema. Eh, el problema como tal es, bueno, que nos están pidiendo diseñar una calculadora. Es algo muy simple, ¿no? Que, bueno, puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Ok. Y además, tiene un problema añadido, que es que esta calculadora se puede utilizar a través de una interfaz gráfica y a través de un servicio web, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñaríamos utilizando el diagrama de clases? Ok. Para ello, pues, lo primero que se nos ocurre es decir, tratar la calculadora como un objeto, ¿no? Un objeto que puede seguir una clase que podemos llamar calculadora. Ya, listo. Entonces, esa calculadora como tal, ¿qué operaciones puede tener? Según nos dice el problema, nos menciona que las operaciones que va a tener son las siguientes: sumar, restar, multiplicar y dividir. Okay, como no se menciona que cuántos números van a ser sumados, restados, multiplicados o divididos, nosotros vamos a considerar dos. Así que voy a colocar como argumentos, como parámetros de cada método, dos números, ¿no? Num1, num2. No voy a colocar el tipo porque creo que de momento no nos importa. Ok, listo. Entonces lo tenemos de esa manera, ¿no? Podemos trabajarlo de esta forma. Bueno, está en la calculadora, que puede sumar con un número, puede restar con otro, multiplicar con otro y dividir. Además nos dice que esta calculadora va a ser utilizada por una interfaz gráfica en la ventana. Entonces, podríamos pensar que esa interfaz gráfica es una plantilla que podemos nombrar como pues UI, ¿no? Así, UI, ¿no? Y que bueno, puede tener varios métodos. Podemos decir que puede renderizar, por ejemplo, en la pantalla, etcétera, ¿no? Como no sabemos qué tipo de UI es, lo vamos a dejar de esta forma. Pero sabemos que esta UI va a tener una dependencia con la calculadora que hemos creado aquí, puesto que va a ser utilizada por eso. Entonces, lo que podríamos hacer es que la UI tenga como atributo una calculadora. O sea que la UI tenga básicamente esto: calculadora de tipo calculadora, ¿no? Así. Bueno, aquí a ver si marcamos así, ya está, ¿no? Puede tener una calculadora de tipo calculadora, ¿no? Y utilizarla para mostrar los datos, etc. Pero esto lo podemos representar a través de la agregación, ¿no? De esta forma. Decimos que la calculadora va a estar dentro de la UI. Y listo. Ya está. No usamos composición, pues la calculadora puede existir fuera de la UI, no necesariamente. Okay, entonces, ya creo que esta flecha está al revés. Debe ser así, ¿no? Ahí está. Listo. Ya. Ahora, también va a poder ser utilizada a través de un servicio web. Vamos a suponer que ese servicio web es expuesto a través de otra clase que vamos a llamarlo, por ejemplo, eh, calculadora control o controlador, ¿no? Y esta clase pues va a exponer a través de alguna API del lenguaje que vaya a utilizarse, pues servicios web. Pero una vez llegue a alguno de estos métodos, como por ejemplo método handle, ¿no? En el cual podemos recibir la petición del servidor,
¿no? Y que vamos a retornar la respuesta, ¿no? Vamos a tener dentro de ese método la posibilidad de acceder a un objeto de tipo de calculador. ¿Dónde debe estar? Bueno, puede ser igual que en la UI, tener un atributo de tal forma que ese atributo se crea al construirse la clase, por ejemplo, ¿no? Que lo reciba por inyección de dependencias y que lo tengamos aquí. Entonces, de igual manera que con la UI, pues podemos establecer una relación de agregación de esta manera. Ahí está. Perfectamente. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar esto? Tal vez podríamos pensar de que si la calculadora empieza a recibir más métodos, ya no solo multiplicar, dividir, restar y sumar, sino tal vez sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, tal vez sacar porcentajes, sacar promedios, etcétera, y un montón de otras operaciones. Esta calculadora va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Entonces podemos empezar a segregar esa información. Entonces, por ejemplo, podríamos crear una interfaz para esta calculadora. Voy a agregar esto de aquí. Y lo que voy a hacer es colocarle un nombre a esta interfaz que va a ser sumador. Lo voy a llamar sumador y la única operación que va a tener este sumador es sumar. Y va a recibir un número y otro número. Listo. Entonces mi sumador permite sumar. Suma un número con otro y bueno, retorna un número. Bueno, podemos decir que retorna un entero, por ejemplo. Voy a poner integer. O podemos decir que también podría retornar un flotante, un float, ¿no? Ahí ya es a consideración de, bueno, qué es lo que vaya a sumar. Bueno, podríamos decir que no solo tenemos un sumador, sino también tenemos, a ver si aquí está, podríamos tener un restador, ¿no? Que nos permite restar. Podríamos tener un multiplicador que nos permite multiplicar. Y podríamos tener un no sé si llamarlo divisor, pero bueno, que nos permite dividir, ¿no? Entonces todas estas interfaces van a ser implementadas por la calculadora. Ahora, ¿tiene sentido que esa calculadora no tenga ningún atributo? ¿No? ¿Se dan cuenta? No tiene nada. O sea, realmente, si quieres sumar algo, todo queda aquí, ¿no? Entonces, podríamos cambiar la forma en la cual trabaja la calculadora y agregarle, por ejemplo, algún atributo, ¿no? Que sea el valor actual. Lo voy a llamar valor actual. Que, bueno, en este caso nos considera un float, ¿no? Entonces, va a ser un float, número con decimal. Entonces, en vez de sumar yo un número con otro y devolver resultado, lo que voy a hacer es sumar un número que me entreguen por parámetro y nada más. O sea, no voy a retornar nada, ¿no? De hecho, a la hora de restar voy a hacer lo mismo, a la hora de multiplicar voy a hacer lo mismo y al momento de dividir también. Entonces todo el estado del valor actual va a ser guardado dentro de la calculadora. Por ejemplo, si yo al llamar método sumar o a la operación sumar con un valor de 5 y el valor actual es de 0, pues el valor actual va a pasar a ser de 5. O sea, se va a sumar 0 más 5. Si le resto algo, pues es lo mismo. Si lo multiplico, lo multiplicaré por este número. Y si lo divido, lo voy a dividir por este número de acá. Y el estado se va a guardar dentro de la calculadora. ¿Y cómo accedo al resultado? Bueno, podría tener una operación que me devuelva el valor actual. Por ejemplo, get valor. Y que me devuelva una copia del valor actual.
O sea, yo podría ir guardando las operaciones dentro de la calculadora. Entonces, vamos a hacer que estos métodos, estas operaciones de las interfaces, sigan la misma firma. Entonces voy a actualizarlo. Ok. Float por aquí y float por acá. Ya está. Entonces tenemos estas interfaces, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues simplemente implementar el símbolo, la flecha, la línea de relación para implementar era líneas punteadas con un triángulo vacío, ¿no? Copiamos esto de aquí para ver si lo puedo mover. Sí. Copiar este también. Ponerlo así. Y finalmente este. Vamos a decir que es implementación. Entonces la calculadora implementa de todas estas interfaces esas operaciones, ¿no? Incluso para poder resumir podríamos colocar aquí 3 puntitos indicando de que esas operaciones se implementan, ¿no?, por la calculadora. Entonces aquí lo que podemos ver es que si la UI, por ejemplo, solo puede de momento sumar y restar, ¿no? UI, vamos a agregarle en las responsabilidades, de hecho, esta UI solo permite sumar y restar. Vamos a ponerlo de esta forma. Supongamos que esta UI solo permite sumar y restar. Entonces, no tiene sentido que dependamos de toda la calculadora. O no directamente de ella, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, en vez de depender de la calculadora, lo que vamos a hacer es depender de una interfaz que tenga estos métodos. Que nos permitan sumar y restar únicamente. Entonces, lo que podemos hacer es trasladar todos estos métodos de aquí, o estos dos métodos de aquí, a una nueva interfaz o una clase abstracta, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, quitamos esto de acá, colocamos una clase abstracta, que recordemos que se colocaba con las letras en itálica, y lo vamos a llamar sumador restador. Vamos a suponer que tenemos una clase abstracta que va a implementar estos métodos, pero como es abstracta no los implementa como tal. Quien los va a implementar son las clases concretas. Esta va, vamos a ponerlo así, y esto de acá para acá, listo. Entonces esta va a tener estas dos interfaces, pero no las va a implementar dado que es abstracta. Quien las va a implementar es la clase concreta. Entonces lo que haríamos sería que esa clase de ahí extienda de la clase abstracta, por ejemplo, de esta. Ya está. Algo así para que esté un poco más ordenado. Ya está. Entonces ya no tendríamos una dependencia directa con calculadora, sino con sumador restador. De esta forma. La dependencia se invierte y ya no sería una calculadora, sino un sumador restador únicamente, ¿no? Que es la clase o la clase que va a tener las firmas de sumar y restar, ¿no? Concretamente. ¿Qué más? Podríamos expresar inclusive, si no queremos utilizar este símbolo directamente, es utilizar la flecha de dependencia, ¿no? Para decirle que esta clase va a depender de esto, ¿no? También podríamos hacerlo de esta manera y quitar esto de aquí, ¿no? Si no queremos restringir tanto la relación entre estas dos clases, ¿no? Simplemente le decimos que la UI depende del sumador restador. Si el sumador restador cambia, pues la UI también va a tener que cambiar el comportamiento porque puede haberse visto afectado, ¿no? Y bueno, hasta aquí como tal ya tenemos entonces una pequeña solución a cómo podría ser diseñado el problema, ¿no?, que se nos propone.
hasta aquí podemos ver ya más o menos cómo podríamos implementar esto. Esto lo podríamos implementar ya en un lenguaje si tuviéramos ya que realizar, ¿no?, el software, el sistema. Pero no hemos tenido que hacer nada y nos hemos podido dar cuenta de que la primera versión que hubiésemos pensado, que era la calculadora con los métodos, tal vez no era una versión que se ajuste mucho al... Bueno, tal vez sí se ajusta al problema, pero no a tal vez darle un mantenimiento a posteriori, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ante cualquier problema podemos optar por utilizar un diagrama de clases para poder ver si la solución como tal es viable, si la solución que planteamos en un inicio vale la pena ser implementado o si podemos darle unas vueltas más para ver si encontramos una mejor alternativa. Sin nada más que decir, esto sería todo por todo el tema de diagrama de clases. Y bueno, en todos los videos a partir de ahora y de antes también van a estar en la descripción los ejercicios y tal vez algunas notas para que puedan revisarlas. Eso sería todo y nos vemos.